Y vamos aquí. No sé si alcanzaron a escuchar esta parte. Depende del receptor. Sí. ¿Lo logramos? Sí, eso sí. Ya. Entonces estábamos aquí en contaminantes primarios. Parece que aquí se cayó, ¿no? Sí, Ya. Entonces teníamos básicamente dos grupos de contaminantes, contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los primeros eran que son los que proceden directamente desde la fuente de emisión, y los contaminantes secundarios son los que se originan a partir de algunas reacciones químicas, ¿cierto? Una vez que se liberan de la fuente, ¿ya? Esto ya creo que ya lo han visto en otros cursos, pero es importante destacar que tenemos estos dos grupos de contaminantes que necesitan ser evaluados, ¿ya? Entonces, vamos a ver algo, una suerte de gráfica, ¿cierto? No recuerdo de dónde saqué esta. Nada que ver. Entonces, aquí podemos ver diferentes fuentes, diferentes tipos de fuentes que generan emisiones a la atmósfera. Hablábamos de tránsito vehicular, ¿cierto? O el flujo del transporte público, ¿cierto? Que genera dos tipos de contaminantes principalmente, lo que tiene que ver con las emisiones producto de la resuspensión en el pavimento o en la ruta en la cual se desplaza, y también lo que está asociado a la combustión interna del motor, que se libera por el escape de cada uno de los vehículos, que serían esta fuente. Entonces a estas se le llamamos fuentes móviles. Tenemos otro tipo de fuentes, como esto, por ejemplo, esta suerte de dunas, en donde naturalmente, producto de la componente eólica del lugar, si es que tenemos muchos vientos, entonces va a generar también una suerte de resuspensión que también puede ser resuspendida lo suficiente para que lo tomen los vientos vientos superficiales, ¿cierto? Y también los puedan transportar hacia otro lugar, pero con un tiempo de residencia en la atmósfera que podría eventualmente ser monitoreado, ¿cierto? En alguna estación de monitoreo. También tenemos fuentes naturales, ¿cierto? Que producto de un volcán, por ejemplo, pero también una de las más importantes de las fuentes tiene que ver con las fuentes estacionarias, las fuentes puntuales. Entonces, en barrios industriales donde la cantidad de industria, y la cantidad de emisiones, ¿cierto?, que se presentan ahí, tienen diferentes compuestos o tienen diferentes emisiones. Y por tanto, los contaminantes primarios son los que primeramente son liberados, por ejemplo, como NO, dióxido de azufre, ¿cierto? Algunos que que salen rápidamente de las emisiones, pero posteriormente pueden transformarse a partir de los rayos del sol, ¿cierto? Por producto del impacto, ¿cierto?, que tiene el sol, ¿cierto? O la energía radiativa en este caso, para poder romper algún enlace y generar algún otro compuesto. Ahora, también tenemos la misma composición o el intercambio de estos diferentes compuestos que nacen o generan a partir de reacciones químicas los contaminantes secundarios. Claro, Guido, no hay problema. Así que, dependiendo de su origen, ¿cierto? Tenemos toda actividad, incluso la cotidiana, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros aparecemos, que esta imagen solo muestra lo que usualmente se presenta en contaminación atmosférica, que tiene que ver con las fuentes estacionarias, las fuentes de transporte, el transporte, o sea, la resuspensión, producto de la componente eólica, ¿cierto? Las fuentes naturales. Pero aquí desaparecen algunas fuentes o no se encuentran algunas fuentes en donde podríamos eventualmente poner una ciudad por aquí para incluir, ¿cierto?, lo que son fuentes de área asociadas a la combustión
de algún tipo de combustible que utilizan las familias para la calefacción, ¿ya? Como aquí se muestra una zona un poco más del norte, entonces evidentemente que no aparece esta ciudad, pero podemos incluir en la lámina, ¿cierto? Una pequeña ciudad que también genere esas emisiones, pero están asociadas principalmente a material particulado, ¿cierto? Que son lo que se mide en las estaciones de monitoreo. Ahora, el material particulado, como su nombre lo dice, son todas las partículas que están asociadas, que tienen un tamaño al cual corresponde el contaminante, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito en definición más abajo. Entonces, dependiendo de su origen, ¿cierto? Toda actividad, incluso la cotidiana, origina la contaminación. Cuando usamos electricidad, medios de transporte, metales, plásticos, medicinas, productos de limpieza, todo lo que en realidad nosotros generemos, ¿cierto? Produce directa o indirectamente alguna sustancia contaminante a la atmósfera y por tanto debe ser contabilizada. En un país industrializado, ¿cierto? La contaminación del aire procede al menos de los sistemas de transporte, que por ejemplo en la zona central de nuestro país, el principal contaminante atmosférico o la principal fuente de emisión atmosférica en la zona central, en Santiago particularmente, está asociada al transporte, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en el norte y lo que ocurre en la zona sur. Entonces, las grandes fuentes de emisión industriales son una constante, básicamente, en lo que es en algunas partes de la región metropolitana, si queremos hablar de ello, pero también tenemos algunas grandes fuentes o algunos centros industriales o zonas industrializadas que presentan también fuentes industriales o megafuentes de emisión. Los pequeños focos de emisión están en las ciudades o el campo, que pueden ser alguna quema agrícola, ¿cierto? Las emisiones domiciliarias, pero aquí dice los pequeños focos de emisiones de las ciudades, ¿ya? Entonces aquí nosotros necesariamente debemos agregar, ¿cierto? Como una gran fuente de emisión o el origen tiene que ser la calefacción domiciliaria. ¿Ya? ¿Ya? Eso es asociado a nuestro país. Al final, estas fuentes, ¿cierto?, de contaminación dependen de la demanda de productos, energía y servicios que hacemos en conjunto de la sociedad. ¿Ya? Entonces tenemos orígenes naturales y tenemos orígenes artificiales y según su naturaleza, bióticos y abióticos. ¿Ya? Los voy a dejar aquí para que ustedes los puedan revisar, ¿cierto? Porque ya nos está quedando un poco de tiempo y vamos a avanzar un poquito en esto. ¿Ya? Los problemas que causan cambio climático, acidificación, calidad del aire urbano, ¿cierto? Reducción de la capa de ozono estratosférico, como principales problemas. ¿Ya? Entonces, aquí sí me quiero detener para ver cuál es la clasificación de las fuentes que habíamos revisado hace un momento. Ahí sí que sí. ¿Ya? Entonces, tenemos fuentes estacionarias o fuentes puntuales. Vamos a sacar esta cosita. O fuentes puntuales. Tenemos fuentes estacionarias, que son las fuentes puntuales o fuentes de área. ¿Cuáles son y también tenemos fuentes móviles y también tenemos polvo natural o no, polvo por resuspensión, que se produce por distintas actividades. Pero respecto a las fuentes estacionarias, las fuentes, tenemos esta clasificación que tiene que ver con fuentes puntuales. ¿Cuáles son las fuentes puntuales? Las fuentes puntuales son las que nosotros podemos categorizar o podemos incluir en un punto determinado, ya como un punto. Es decir, que nosotros podemos ubicar en términos de coordenadas UTM, ¿cierto? O coordenadas geográficas, cuál es el punto de liberación de emisiones de esa fuente en particular. ¿Cuáles son este tipo de fuentes? Cuando tenemos alguna industria en particular que tiene algunas chimeneas, ¿cierto? Por ejemplo, una fundición, ¿cierto? Que tiene unas chimeneas gigantes alrededor, ¿cierto? Por ejemplo, en Quintero hay algunas chimeneas que presentan altura superior a los 150 metros para mejorar el transporte del contaminante que es liberado y por tanto reducir y ampliar el volumen de mezcla en el cual se debe diluir ese contaminante.
Por otra parte, también tenemos fuente de área, que en este caso, como yo les comentaba, que el tratamiento de las emisiones residenciales, comerciales, ¿cierto? Que son muy pequeñas y tendríamos que incorporar, ¿cierto? En un inventario de emisiones muchos de estos puntos. Entonces, en algunos casos se trata como fuentes de área, ¿ya? Otra fuente de área también tiene que ver, ¿cierto?, con si nosotros podemos clasificar en términos de área o podemos estimar en términos de área por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, el nivel de emisión o la tasa de emisión que va a tener esta fuente, entonces nosotros podríamos clasificarla como fuente de área, ¿ya? Las fuentes puntuales están asociadas, como les decía, particularmente a chimeneas, ¿cierto?, o a emisiones muy puntuales, ¿cierto?, que tienen una velocidad de salida, particularmente en las chimeneas, y que están asociados a procesos industriales principalmente. En cuanto a las fuentes móviles, entonces ya tenemos fuentes estacionarias, ¿cierto?, que no se mueven y que podemos clasificarlas en fuentes puntuales y fuentes de área. Fuentes móviles, todas las que tengan que ver con el transporte, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con el transporte, pero asociado a la quema del combustible, básicamente, ¿ya? Entonces, podemos tenerla en ruta o en fuera de ruta, ¿ya? En ruta porque estamos a nivel de piso, ¿cierto? A nivel del suelo, y aquí se incluye todo el transporte público, el transporte privado, vehículos particulares, comerciales, taxis, motocicletas, y todo lo que se le ocurra que pueda contribuir, ¿cierto?, a generar las emisiones a la atmósfera. Entonces, todo lo que pueda quemar combustible, en este caso, en ruta, podemos señalarlo que serían fuentes móviles, y que podemos estimarla en función de esas emisiones asociadas a la cantidad de kilómetros o a la cantidad de combustible que se quema por kilómetro recorrido. Fuera de ruta, estamos más o menos claros, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con los aeropuertos, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción en puertos, lo que básicamente, en este caso, los aeropuertos, ¿cierto?, donde hay zonas que son particularmente que no constituyen rutas, sino que están al interior de un recinto privado particularmente, o un recinto público podría ser eventualmente, pero un recinto cerrado en donde ese transporte, esas emisiones están asociadas al transporte de esa maquinaria que se utiliza en esas actividades asociadas a alguna actividad, por ejemplo, como un aeropuerto, en el ámbito agrícola o en la construcción de puertos, por ejemplo. Sin embargo, yo les había comentado que esta figurita de aquí, o este transporte, ¿cierto?, tenía dos tipos de emisiones. Una emisión que se asociaba al combustible que se quemaba al interior del vehículo, ¿cierto?, en el motor, y otro que tenía que ver con la resuspensión del material particulado asociada al roce, ¿cierto?, que tiene las ruedas, el vehículo, ¿cierto?, en la carretera, y también podría asociarse también a la diferencia de presión que genera, ¿cierto?, el vehículo en algunas zonas, en la parte de abajo, producto de la velocidad o de la aerodinámica que tenga el vehículo, ¿ya? Entonces, esa resuspensión, ¿cierto? O esa resuspensión del material que está depositado, que está sedimentado en las rutas, entonces, producto del transporte, hay una resuspensión de ese material particulado que podría inyectarse a la atmósfera y generar también. Entonces, en fuentes puntuales tenemos particularmente combustión de procesos, motores de combustión interna y vaporomotores industriales que debió haber aparecido antes ese recuadro, ¿ya? Entonces, respecto a la resuspensión del material particulado, en este caso se le llama, ¿cierto?, las fuentes fugitivas, ¿ya? Y estas fuentes fugitivas tenemos tres importantes elementos o tres importantes clasificaciones, en donde una está a la construcción y a la demolición de edificios y caminos. Entonces, cuando tenemos una construcción o demolición de edificios o caminos, cuando vamos a construir un edificio, entonces tenemos asociado resuspensión en caminos, ¿ya? ¿Por qué? Cuando vamos a construir necesitamos hacer el transporte de los materiales, llevar a la mano de obra, ¿cierto? En este caso a los jornales, ¿cierto? A los equipos que van a trabajar
requieren de movilización para poder llegar al lugar de trabajo. Y por tanto, hay una serie de actividades que tienen origen y destino, que van al lugar de construcción, o sea, lo que tenga que ver con materiales, transporte, ¿cierto? Lo que hay que llevar residuos sólidos, hay que llevar residuos peligrosos, y todo lo que tenga que ver con el transporte que está asociado a la construcción, genera unas emisiones que son producto del transporte público, del transporte que se utiliza en la construcción y se resuspende. Entonces, y también en la demolición de edificios, cuando hay demolición, entonces también en una emisión, producto, por ejemplo, si dinamitamos un lugar, entonces eso va a generar una suerte de nube y esa va a ser también una resuspensión, un polvo que no vamos a poder cuantificar como en una chimenea y por tanto ese polvo, ¿cierto? O ese material particulado que se va a liberar de la demolición también se inyecta a la atmósfera y es contabilizado también como una fuente de emisión. Eh, y también tenemos polvo resuspendido en calles pavimentadas y calles no pavimentadas. Entonces, cuando generamos, por ejemplo, una construcción o hacemos obras de demolición y tenemos asociado un transporte, eh, entonces ese transporte va a pasar por calles pavimentadas o calles no pavimentadas. Entonces, ¿en dónde se generarán mayores emisiones? Entonces podemos clasificarla que ese transporte puede estar asociado o puede tener recorridos que incluyan calles pavimentadas en donde las emisiones van a ser evidentemente menores que las emisiones que se puedan producir en calles no pavimentadas, ¿ya? Y también la preparación del terreno agrícola, pero no solo la preparación del terreno agrícola, también tenemos preparación de terreno cuando hacemos la construcción. Cuando hacemos la construcción de algún proyecto, entonces necesariamente vamos a tener que preparar el terreno. ¿Y cómo se hace la preparación del terreno? Con las diferentes maquinarias que se utilizan, por ejemplo, una retroexcavadora, va a hacer un escarpe o va a hacer un retiro de la primera capa o de algunos centímetros para poder incorporar el estabilizado, por ejemplo, para después continuar con la obra. Entonces, todo lo que tenga que ver con la preparación del terreno también es una fuente de emisión, ¿ya? Eh, entonces, es importante tener en cuenta cuáles son las diferentes fuentes que nosotros vamos a tener asociadas eh, para poder contabilizar esas emisiones. ¿Y cómo contabilizamos todo esto? Bueno, esta clasificación es una forma de poder acercarnos a lo que se llaman los inventarios de emisiones y la cuantificación de emisiones, que la vamos a ver en particular en el aprendizaje número 5 de la estimación de emisiones, y ahí vamos a ver en detalle cómo se hace estos pequeños inventarios de emisiones y cómo poder gestionarlo y cómo pueden aportar eh, para mejorar el desempeño ambiental de una cierta actividad. ¿Ya? Entonces, algunos tipos de contaminantes, habíamos hablado, entonces teníamos el material particulado, que es una mezcla de sustancias orgánicas e inorgánicas en distintos tamaños. Entonces, el material particulado está definido por su tamaño más que por el tipo de compuesto. O sea, en una estación de monitoreo que mide material particulado MP2,5, entonces lo que va a realizar es que va a medir todas las partículas inferiores al tamaño MP2,5 y serán, por tanto, el valor de concentración en función de ese material particulado. Entonces tenemos diferentes fracciones de material particulado 1, material particulado 4, 2,5, 10, 30. Entonces, dependiendo del tipo de material particulado, del tamaño de esa partícula, entonces es denominado el tipo de material particulado. ¿Ya? Que también lo tenemos que ver en detalle, porque el material particulado es el contaminante favorito del sur del país, que no podemos dejar de estudiarlo en profundidad, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto? También tenemos ozono, que es un gas incoloro, ¿cierto? Y que se produce en la troposfera. eh, Pero se escucha
de nuevo. Mejor porque voy a interpretar. Profe, ya. Le acabo de decir al profe que hubo problemas de nuevo, así que voy a esperar que me respondan en WhatsApp y le aviso. Pero la clase en todo caso debería haber terminado hace un ratito. Yo creo que le faltaba poco. Cualquier cosa le aviso. ¿Alguien va a detener la grabación?